valora mucho la presencia de todos ustedes. Este es un compromiso que nos honra hoy recibir a nuestro amigo Víctor Cortizo. Bueno, no sé por dónde empezar. Pensaba leer tu currículum, pero hoy vamos a estar toda la tarde acá y no había ninguna necesidad. Bueno, Víctor primero nos visitó en ocasión del Encuentro Mundial de Empresarios Gallegos en noviembre de 2023. Él fue uno de los expositores. Pero además es un excelente anfitrión, porque cada vez que teníamos la oportunidad de juntarnos, la charla se extendía más de los temas que nos vinculaban institucionalmente. Y de hecho, puedo decir que hemos ganado un amigo acá en Uruguay y él está encantado también, ya nos contará por qué. Esta es una instancia más de generar relaciones, vínculos, conocer gente que nos visita para de alguna manera construir nuevos puentes, que es de alguna manera la definición de la Asociación de Empresarios Gallegos. En particular, Víctor tiene más allá de que es un abogado de un enorme recorrido, es un profesor de una universidad que ya nos contará, en Madrid, en la Francisco de Vitoria. Es un especialista en el mercado chino. Y cuando digo esto no me quedo corto, digamos, 70 viajes a China es un montón. En kilómetros ni quiero ni saber. Pero, digamos, lo interesante de todo esto es que él creo que lo dijo en algún momento, es un gallego en China, es el secretario general de la Asociación de Empresarios Gallegos en China, y más allá de ese nombre ampuloso es un representante cultural también, porque hay una manera de hacer negocios con China. Y hoy lo tenemos acá, es un privilegio. Él vino acá por una razón académica, porque acaba de dar una charla a pedido de la Universidad de la República, que había 400 personas más o menos. Está bien. Hablando justamente de este tema. Así que en un país además que depende mucho del comercio, porque es un país que mira hacia afuera, más allá de esa situación, China es el principal socio comercial de Uruguay, salvo este primer trimestre que se lo ocupa Brasil, pero lejos es China un país muy importante para Uruguay. Y es muy interesante la visión que Víctor tiene de Uruguay en este contexto y las oportunidades que se pueden generar simplemente conociendo ambos lados de la relación. Sin más y sin robarle más tiempo a Víctor, que seguramente nos va a ilustrar mucho, lo que nos planteamos con Víctor es, esto no es una charla magistral, esto es un diálogo, una instancia para preguntar, para sacarse dudas, para compartir particularidades de este mercado, y nosotros somos unos privilegiados de tenerlo acá. Así que un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias. La verdad, voy a hablar de pie, ¿no? Si no os parece mal, porque si no me pongo ahí abajo parece que estoy hecho una chuletilla, porque no sé si le voy a hacer mucho caso. Bueno, lo primero es que estoy encantado de estar, o sea, es decir, supongo que todos los gallegos, yo soy de Santiago, aunque vivo en Madrid, soy un marido moderno, yo no me voy porque a mi mujer la cambia el Banco Pastor, la manda a Madrid a trabajar y yo digo, bueno, pues marcho, ¿no? Yo era abogado en Rianxo, estaba yo un poco recién terminado y tan contento y tal, ¿no? Y además, y hay una cosa que todavía indica un poco la mentalidad, ¿no? Y mi mujer es nacida en San Sebastián, de padres madrileños, yo la conozco en Galicia, mis hijos ya nacen en Madrid. Y un día en la playa, veraneamos en el Grove, el agua está fría, bien sabéis, y entonces se fueron al agua mis hijos, ¿no? Y entonces el pequeño empujó al otro y le dice, está fría. Y dice, métete que no pareces gallego, hombre, ¿no? Y dije, bueno, si he conseguido tener una familia gallega a pesar de estar viviendo en Madrid, y cuando voy por la calle en Madrid me preguntan, ¿usted es de aquí? Todavía digo, no. Digo, no, yo no soy de aquí. Yo estoy aquí y tal. Pero yo esa sensación no la tengo aquí porque me siento realmente de aquí. Yo Uruguay para mí es
es familiarmente algo que está ahí. Mi abuelo emigró aquí en 1930, poco más sabemos de eso, volvió a España, no dije un buen momento para volver porque llegó para la guerra civil, el resto ya pues es la historia de nuestro país, pero yo vine con muchísimas ganas al encuentro de EGU y algo de enamoramiento me queda. He vuelto casi 2 semanas y no tengo ninguna sensación de que no vaya a volver, ¿eh? O sea que igual me tienes que aguantar más veces y de joder, qué pesado que no viene aquí. Segundo, hablar de China siempre es un poco complicado porque yo tengo que jugar con un tema de cuanto más viajo a China y más veo, más confundido vivo, porque realmente la realidad china es muy espectacular, es muy grande. Y por otra parte, cada uno tiene su propia mentalidad de China, ¿no? Yo tengo una pequeña chuleta, voy a admitir una serie de cosas, pero yo voy a contar algunas batallitas así seguidas y luego también si queréis me preguntáis y me interrumpís. Pero siempre es difícil hablar de China porque no sabes lo que piensa que está enfrente, ¿no? Porque en función del interés político, la mirada que tiene y tal. Quizá lo primero es que la sensación que genera China es de un cierto temor, ¿no? Son muchos, son muy grandes, es un pequeño rodillo, culturalmente son distintos y tal. Bueno, yo sobre esto siempre digo que el temor lo tenemos a lo desconocido y por lo tanto siempre nos parece. Yo a China he estado pues casi 70 veces, desde el 2003 viajo 5 o 6 veces al año, excepto el tiempo de la pandemia, y sigo pensando que no deberíamos tener mucho miedo a China, ¿no? Porque de la misma manera que China es un rodillo, China necesita al mundo. Y esto es una cosa bastante relevante, que es una primera conclusión. La máquina china se alimenta porque comercian con el resto del mundo, porque hacen negocios con nosotros y nos necesitan. Por lo tanto, no es una máquina autosuficiente. Pensar que China es un país a los que le gusta el sector agrario, que solamente el 8% de la superficie es cultivable. Y como me dijo un día un político chino importante, en un país como China, donde la gente mayor ha pasado hambre, y lo recuerdan, me decían que la primera preocupación del presidente chino cada mañana es que todo el mundo en China coma. Ya comen, pero todavía te sigues encontrando silos de trigo, almacenes de cosas, un Estado que supervisa, porque el miedo a la escasez, el miedo al hambre existe, porque la gente que ha pasado hambre no lo olvida nunca, se queda marcado a fuego, y las generaciones mayores de China, tal. En segundo lugar, no debemos tener miedo porque China es el resultado mucho de sistema política, de política habla de poco, pero sobre todo el resultado de una concepción de la que los gallegos sabemos mucho, que es que lo que saben hacer bien es trabajar, y trabajan muchas horas. Es decir, la gente joven china, y yo hablo más de la gente joven europea, la gente joven china, yo cuento muchas batallas, seré un viejo terrible, pero un día yo me encuentro con un joven chino y me cuenta la vida que tiene, ¿no? Me levanto a las 5 de la mañana, tengo 3 horas de transporte público, tal, cual. Bueno, digo, madre mía. Y dice, no, yo soy de tal provincia, allí y tal. Y yo le digo, pero ¿no te compensa irte a tu pueblo, que estás allí y tal? Y dice, es que si yo me voy a mi pueblo estoy renunciando a mi sueño, ¿no? Entonces esta especie de trabajar, de mover, de igual llamarlo de enriquecerse, de tener trabajadores, o sea, este modelo es un modelo que ellos tienen implantado, ¿no? Y podía contar, no voy a contar 20.000 anécdotas de gente joven que me encuentro, que fallan en un negocio, empiezan con todo el día siguiente, ¿no? Y siempre también hay una anécdota, y esa anécdota a mí me recuerda mucho también a la gente gallega mayor, que yo voy a una empresa y me encuentro un señor mayor, era una antigua empresa de artes gráficas, pero que ahora ya era un imperio de publicación, de editorial brutal. Conozco al señor y le voy a dar la mano. Y cuando le doy la mano, no sé si os pasa, nos pasa menos ahora ya, a veces le das la mano a un empresario mayor y las manos las tiene de trabajar, ¿no? La típica mano. Yo le mano y le dije, usted ha trabajado mucho. Y me contó la historia, ¿no? Y me cuenta su historia. Y la voy a contar brevemente porque es un ejemplo de lo que pasa en China, ¿no? Me cuenta que él es una provincia. Sabéis que en China no hay exactamente libertad de movimientos. Para ir a una ciudad a trabajar necesitas un permiso especial. Él no tenía el permiso para ir con su mujer a trabajar y entonces en la estación de tren de este pueblo, cuyo nombre en perfecto chino no recuerdo, pero en el interior, en este pueblo su mujer y él hacían un pequeño puesto en el cual la gente que sí tenía permiso para trabajar cogía los trenes. Ellos iban a la estación de tren y hacían una especie de atillos con unos frutos secos, con algo de comer. Él me lo contó en chino, algo que podían comer en el tren. Muy barato tal. Como trabajaban todo el día, su mujer y él estaban las 24 horas del día en el puesto tal. Y están así 4 años. Después de estar 4 años consiguen el permiso para ir al pueblo y llegan a una empresa de artes gráficas. Y trabajan los dos en una empresa de artes gráficas, duermen en la empresa de artes gráficas, porque el dinero que ganaban, con todo eso consiguen ahorrar $2.000, o el equivalente a $2.000.
con los 4 años de trabajo y ese tiempo que ya no lo recuerdo que están en la empresa. Justo es cuando Deng Xiaoping, unos años después, empiezan las privatizaciones y decide el gobierno chino, viendo que es ineficiente, deciden cerrar esta imprenta. Pero como se empezaba a medio privatizar, ellos van a ver al secretario del partido, que son los que mandan allí, es lo que manda allí, y el secretario del partido le dicen que si les deja, que si les da la fábrica. Entonces el otro dice que cómo se lo van a pagar, ellos sacan sus $2.000, en fin, que el otro al final le consigue convencer, dijo, bueno, haz lo que queráis, coge el dinero y se la da. Durante varios años, ya no recuerdo el cómputo de años, los únicos empleados de la empresa son ellos dos, ¿no? Entonces tienen una imprenta antigua, van imprimiendo, la mujer se la va a buscar gente que lo venda y van así, van. Y ya van pasando los años, y digo van pasando los años, no van pasando los meses, y consiguen, ya cogen un trabajador, tal. Y finalmente, ese modelo de trabajo, seguramente 15 o 20 años después del inicio de la historia, ese año se convierte en que ya se modernizan, consiguen contratos grandes y hoy es un gran imperio, ¿no? En el que, por cierto, todavía lo llevaba todo él, despachaba todo él y tal. Y yo en aquel chino encontré la vida de tantos empresarios gallegos que son así. ¿Cuántas historias de éxito están basadas en gente que cuando llegan al éxito llevan 20 años trabajando, ¿no? Como decía Thomas Edison con la bombilla, es un 1% de inspiración, un 99% de transpiración, ¿no? Entonces el pueblo chino, y eso nos lo vamos a encontrar, y voy dando alguna pista, es extraordinariamente trabajador. Y si vienen a una misión aquí, tendrán reuniones eternas, querrán todo el tiempo trabajar y a veces no entienden demasiado bien el tema. Por lo tanto, el éxito chino viene de un modelo político, de una España que, digo una España porque yo me dicen, ¿cómo es China? ¿No? Yo digo, es como la España de Franco. Si me dicen, ¿cómo es China? La España de Franco, ¿no? Es decir, crecimiento económico, el Estado controla, tienes que llevarte bien con los políticos de turno y ya está. Y luego dentro de lo económico, todo lo que consideres, con no meterte mucho en política ya funcionas bien, ¿no? Ese es el modelo, pero es un modelo que no funciona mal. Por lo tanto, esa es una segunda clave, ¿no? La tercera es que cuando vayamos a hacer cosas con China, estoy intentando no perderme, ellos funcionan muy bien con el modelo win-win. Entienden perfectamente bien que yo no tendré un buen acuerdo si no consigo que tú también tengas un buen acuerdo. Porque si no, me voy a perder la estabilidad, porque si tú tienes un acuerdo que es bueno para mí, malo para ti, no tengo ninguna garantía. Y por eso es tan importante el concepto de la amistad en China, ¿no? La amistad es un libro. Sabéis que los occidentales no pueden entrar en China, ¿no? Es decir, los occidentales no podían entrar en China en el pasado, les dejaban llegar a puertos y comerciar. Hay dos personas que consiguen entrar, que son dos jesuitas, un italiano, Matteo Ricci, y un español, Diego de Pantoja, que consiguen ir, es una historia que no voy a contar, ¿no? Y Matteo Ricci, que es un italiano, hablo del siglo XVI, escribe un libro que se llama De la amistad, ¿no? Y ese libro, que el emperador le gusta y forma parte de lo que llaman el elenco imperial, es una especie de tratado de cómo trabajar con China. La clave es, si tú consigues que tu parte china entienda que tú eres un amigo, aunque le lleves la contraria, no estés de acuerdo, habrás conseguido el éxito en China. Mientras el chino perciba que tú en realidad lo único que estás interesado es en aprovecharte de una manera o de otra, será muy complicado que haces negocio. Por eso yo creo que consigo hacer cosas en China, porque he ido una vez, he vuelto otra vez, públicamente siempre tengo muchas deferencias a ellos. Cuando vienen a España yo les agasajo adecuadamente, cuando voy a China, y con todo eso ellos saben que independientemente de una cosa, yo soy un amigo, y como es un amigo me puedo permitir el lujo de tener. En realidad, los chinos y los gallegos tampoco somos tan distintos, ¿no? Yo tengo una charla que di hace muchos años en Santiago, en la sede de lo que es hoy la Universidad Intercontinental de la Empresa, de nuestra amiga Begoña, y yo decía que los chinos y los gallegos nos parecemos. ¿Por qué? Porque el retorno a las raíces, la aldea, mi tierra, la familia, o el elemento comunitario, los chinos son comunitarios donde están, no son muy distintos de nosotros. Y por lo tanto, a priori, como primera parte de este tema, que si hablo mucho podéis... Bueno, sí. Vale, podías decirlo con toda confianza, ¿eh? Bueno, por lo tanto, vivimos lo que llamamos una era china. Nos guste o no nos guste, hay una especie de era china, ¿no? China está aquí, China ha venido para quedarse. Mientras nosotros pensábamos que era un país en vías de desarrollo, estaban desarrollando mucho desarrollo interno, aunque no nos enterásemos, y nos seguimos pensando lo que yo descubro cuando llevo gente a China.
bajan del aeropuerto, se encuentran un país moderno, con una digitalización absolutamente increíble. Gran parte de las cosas que ahora tenemos aquí, Uber, se llama Didi y en China lleva muchos años. Yo he estado hace 7 años por Pekín en un coche autónomo. En un mercado normal, en un mercado en Pekín, tú puedes elegir un pescado, lo seleccionas, te dan con una app, vas al mercado y cuando sales te lo encuentras con una maquinita que lo lleva, limpio y preparado para llevarte y lo has elegido. O sea, y todo eso digital con app, jamás pagan en efectivo ya, usan aplicaciones para el pago. Es decir, ellos son ya un país moderno. No sé si es la modernidad que tenemos pensado en Occidente, pero ellos ya son un país moderno. Por lo tanto, la teoría que yo manejo es, nos guste o no nos guste, nos vamos a encontrar con chinos o con China en nuestro entorno. Ya sea porque quiero exportar a China, ya sea porque mi jefe es una empresa china que me ha comprado, ya sea porque... Por ejemplo, tenemos una empresa de autobuses estupenda de origen gallego aquí y un 30% de la flota es china. Porque en coches eléctricos, mientras nosotros seguimos discutiendo o seguimos pensando que las redes de fabricación necesitan 15 años para amortizar, ellos han dado el paso al coche eléctrico de tal manera que en China hay prácticamente tantos coches eléctricos como no eléctricos. Y además, no es un coche chino que te imaginas una cosa, es un coche que te sube y dices, madre mía, qué coche, ¿no? Por ejemplo. Pero eso ha pasado sin que nos diéramos cuenta. Por lo tanto, la presencia de China en nuestro entorno es algo con lo que no vamos a poder parar. Los expertos... hasta donde yo pueda acercarme remotamente a un experto, bueno, es que India viene pegando muy fuerte. Hasta que India alcance los estándares internos de vida y el estándar internacional, seguramente será, pero por ahora, que esperemos, porque todavía le queda mucho. China ya está aquí, por lo tanto eso es lo primero. ¿Qué significa que China está aquí? Que yo tengo que pensar como empresario, si mi interés es ir a China a vender mi producto, ir a China a comprar el producto, fabricar en China lo que quiero, lo que necesito, intentar que los chinos fabriquen aquí lo que yo necesito, representar mi marca en China, representar una marca en China aquí, invertir en algo allí o que ellos inviertan aquí. Es decir, la cantidad de combinaciones de la relación con China son muy grandes. Cuando yo empecé a ir a China en el 2003, lo único que iba en nombre de empresas españolas que, pasmémonos, a veces iban con dinero público de fondos de ayuda al desarrollo para proyectos en el mercado chino. Y no muchos años después estamos recibiendo inversores chinos en Madrid que se gastan $500,000 o $1 millón para comprar una casa para tener una Golden Visa y tener un visado europeo para poder moverse en Europa. Y entre una cosa y otra cosa no ha pasado ni una generación. No ha pasado, han pasado pues 10 o 15 años, que es lo que ha permitido que en China la gente haya pasado de vivir, subsistir, no pasar hambre ya, pero tener un poco lo mínimo, a un nivel de vida, una adquisición. También tienen sus lagunas, tienen sus problemas y tienen sus desajustes. Ellos tampoco crecen bien. Porque ahora mismo, voy muy rápido, no, me seguís bien, ¿no? Porque ahora mismo lo de China es interesante, porque China tiene muchos problemas internos ahora. Tiene una cierta crisis económica, consecuencia de la competencia que ellos tienen, porque la competencia interna es muy grande y por lo tanto para un país, yo he hablado de Uruguay, para cualquier país que quiera negociar con China, es un buen momento hablar con ellos. Ellos necesitan deslocalizar fabricación, necesitan ampliar mercados, necesitan tener relaciones comerciales, porque internamente están muy saturados. Han crecido mucho, la competencia externa es muy grande y donde antes te podías encontrar que un grupo chino, si no eras de un gran volumen de negocio, no ponía mucho interés, ahora ya te va a poner interés, ¿no? Y nos vamos encontrando como posibilidades que hace 8, 9 o 10 años eran bastante inaccesibles si no eras un gran grupo. Ahora es un poco más accesible. Desde eso, toca una pequeña reflexión personal de cada uno. ¿Hasta qué punto yo puedo estar interesado en algo chino o puedo ofrecerle algo al mercado chino? Y a partir de ahí, empecemos un poco a ver las derivadas. Por ejemplo, el tema de Uruguay. Por ir a un tema de final, pero me lo salto. Que la gente pueda percibir, por cierto, fantástica presencia diplomática de Uruguay en China. El embajador de Uruguay en China, todo el mundo lo conoce, termina creo que su mandato, Fernando Lugrís, es un hombre popular, simpático, que se ha movido, que ha inaugurado de todo y ha conseguido que un país como Uruguay, que no me gusta que ni vosotros mismos penséis que es un país chiquito, porque no lo es, que Uruguay haya conseguido una notoriedad diplomática en China que seguramente ha dejado el caldo de cultivo para poder hacer muchos negocios con ellos. Pero yo, cuando hablo de Uruguay, que yo ya hablo de Uruguay en China, no hablo de Uruguay como un país, hablo como el hub en el cual desde Uruguay haces negocio con Mercosur. Argentina
no voy a hablar de cosas de Argentina. Argentina parece que va bien, luego no va bien, nunca sabemos qué pasa con Argentina, ¿no? Brasil es un país complicadísimo para los chinos, regulado, complicado, tal. Y de repente aparece en medio de este... Y Paraguay es desconocido porque no tiene relaciones diplomáticas con China todavía y todo hay que hacerlo de manera colateral. El resultado es que de repente aparece un país más pequeño que sus vecinos, que es mucho más estable que sus vecinos, que tiene una seguridad jurídica mucho más, para mí, firme que sus vecinos y que encima tiene una buena imagen. Por lo tanto, ahora mismo Uruguay se encuentra con la posibilidad real de que utilizando Uruguay como hub para el negocio en América del Sur, llamémoslo Mercosur, pero con cierta ampliación, se puede convertir en una estupenda oportunidad para todos los intereses chinos que digan lo que digan los chinos, necesitan salir. Necesitan tener fábricas fuera, necesitan seguir vendiendo sus coches en todas partes, necesitan vender su producto o necesitan cosas nuestras, por ejemplo, elementos de alimentación. China es un país que necesita, tiene unas masas brutales de personas que le gusta bastante comer, ¿vale? A todos nos gusta comer, pero los chinos comparten el sentido de la comida que tenemos, lo social, lo comer, repetir platos, comidas eternas, banquetes de 20.000 platos. Es una cultura muy de comer y por lo tanto esa cultura de comer quiere tener siempre vino, quiere tener buenos licores, quiere tener buena carne, quiere tener de todo, porque el mercado lo necesita, ¿vale? Porque el mercado chino lo pide. Pero de la misma manera, ellos tienen un montón de compañías, que el mercado chino se les ha quedado pequeño, que los mercados limítrofes tienen mucha competencia y que están intentando buscar donde, por otra parte, el propio gobierno chino les indica, porque la idealización que tiene América del Sur y América en general es muy importante. Si encima quieren ocupar la plaza que se supone que puede dejar disponible Estados Unidos, es un poco la combinación perfecta. Un inciso, esto se graba y podría ser utilizado en mi contra. Desde alguna manera, en cierta manera, es que los chinos ven todo, dice el otro, ¿no? El modelo, la guerra entre Estados Unidos y China no es tal. Tienen tal dependencia mutua, es decir, cuando Trump se pone muy cachondillo, perdón la expresión, y pone aranceles, alguien le tiene que recordar que 170.000 empresas americanas están en China y que esas 170.000 empresas fabrican el iPhone. Y el iPhone se fabrica en China, aunque nos diga la etiqueta. Entonces, si yo pongo aranceles, el iPhone, que no sé lo que vale aquí, pongamos $1.000, va a pasar a valer 2.000. Por lo tanto, pero es que el mayor poseedor de deuda soberana americana es el gobierno chino. Y los chinos harán lo que tengan que hacer, pero nunca van a perder dinero. Esto es una línea clave, nunca van a perder dinero. China no va a arruinar su economía ni va a hacer una mala inversión por un calentón político de un presidente. Porque la mentalidad china supera lo electoral. China está ahí, tienen su nuevo emperador, que es el presidente de China. Ellos tienen ahí, ellos son eternos, llevan muchos años aquí. No van a hacer nada contra Estados Unidos, más allá de guerritas y de aranceles, que pueda perjudicar su economía. Porque si yo tengo, eso es muy fácil de pensar para nosotros, si alguno de vosotros tienes deuda con otro, aunque te caiga mal, lo que no le arruinas es el negocio porque quieres que te pague la deuda. Eso es de cajón. Bueno, a mí me cae mal tiene esta empresa, es un idiota, puedo hablar mal de él, pero no hablo mal del negocio porque lo que quiero es que me pague la deuda. No, que no me la pague, no me paga la deuda, pero es un idiota. No, págame la deuda. Entonces, al final las grandes economías, esa especie de lo que los americanos llaman los great powers, están todos conectados. Y en ese pequeño combate a nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de Uruguay, todo este hub, se nos abre una fantástica oportunidad de negocio. Ustedes peleense, yo estoy aquí cercano al que más le puede interesar, pero en estos momentos China tiene interés en el mercado americano, las grandes inversiones de infraestructura solamente las puede hacer aquí, las grandes necesidades de infraestructura solamente pueden estar aquí y por lo tanto a China le va a interesar estar cerca. Y de paso, de que China estar cerca, de que pueda financiar un tren, de que pueda financiar una obra pública, también va a estar cerca del negocio minorista, quizá del turismo, quizá de plataformas tecnológicas, etcétera, 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 ¿no? Si de repente Google ha instalado en una zona franca algo de data, estemos atentos porque probablemente pueda haber muchos intereses chinos que necesitarán entorno en Uruguay para posicionarse, porque no son tontos y saben que hay un efecto llamada. Y si creen que el mercado tal, y repito una conversación de esta mañana con otra persona, necesita un gran soporte energético que nos permita hacer data, pues habrá interés en el mercado energético y habrá compañías chinas que estén siempre interesadas. Y como aquí, a diferencia de Europa, no tenemos problemas políticos y nos da igual que inviertan los chinos, ¿no? Esta mañana, temprano, salí a pasar por la Rambla y me crucé con un autobús de la Armada uruguaya, ¿no? Y decía, debajo de Armada Uruguaya, decía, donado por la República Popular China.
O sea, eso sale, o sea, en España dimiten 5 ministros, si se supone. Primero, no creo que a nivel europeo quisieran aceptar un autobús, pero en Uruguay no tenemos esta polarización, no tenemos esta injerencia política, la Unión Europea no está preocupada por la inversión china, nos parece que es un país cercano, nos trata bien, pues si nos regala un autobús, pues bienvenido, no nos va a molestar porque no hacemos más lectura que la de la colaboración y la relación entre ambos países. Non sei para que fago de guiones porque total me lo salto todo. Bueno, en fin. ¿Cuáles son la principal consejo que yo doy cuando alguien me dice que quiere hacer negocio en China? Dos claves, ¿no? Que son las dos recetas, ¿no? Que son tiempo e inversión, ¿no? China necesita tiempo e inversión. Inversión es económica, pero es en tiempo, es en lo que se hace. Es un cambio cultural. Por ejemplo, cuando yo presento un plan de negocio o asisto como abogado a una reunión de un plan de negocio para un inversor europeo o americano, nos piden resultados a 3 años con una proyección. Los chinos nos los piden a 7. Miran el largo plazo. No son el fondo de inversión que quede rentabilizado y desaparece. Ellos vienen, se quedan. La inversión china no cuesta empleo. ¿Por qué? Porque ellos, el empleo es un principio tan importante en China que ni se plantean despedir gente, eso sería muy tal. La inversión china suele ser en cash, es dinero. No vengo con un producto que intercambio acciones, que canjeo, ¿cuánto hay que poner? Pues como esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiempo e inversión. ¿Por qué? Porque el chino siempre va a desconfiar de la revista, ¿no? Del que, por ejemplo, y esto ya lo he visto muchas veces, va a una feria en China, empieza a encontrarse con un montón de gente, te emborrachas del margen de éxito. Otra cosa que digo yo mucho cuando hablo, en este caso, estudiantes o gente de escuelas de negocios, es consejo mío: cuando llegues a China, borra el Excel. Porque si utilizas el Excel en China, lo has fastidiado. Porque dices, voy a ver cuántos peines le vendo, tengo un peine, no sé, me da igual, quita piojos, ¿vale? Entonces, bueno, calculo que según un consultor me dice que 1 de cada 200 niños tiene piojos. Entonces voy a vender un peine al 20% de los niños que tienen piojos. Lo pongo en hoja de cálculo, pongo 1.400 millones de chinos, ¿y qué pienso? Me voy a hinchar a ganar dinero. Claro, no me doy cuenta que el otro día, por ejemplo, en mi último viaje, hace mes y medio, donde estuve es en Chongqing. ¿Chongqing os suena? Vale, Chongqing es una ciudad que es la más grande de China. Tiene solamente 37 millones de habitantes. Es tan importante en China que no es una provincia, depende del gobierno central. Entonces, solamente abordar la venta de los peines en Chongqing, ¿qué esfuerzo tendría que hacer para poder conseguir que en una ciudad de 37 millones de habitantes mi producto sea mínimamente relevante? Me da igual el producto que tengo que hacer. Me da igual que tenga un producto premium de un vino, solamente lo que tengo que hacer. Entonces, no puedo usar China con las variables que puedo tener aquí. Por lo tanto, lo primero es, yo tengo que ir para quedarme y tengo que saber qué es tiempo e inversión, porque ellos lo van a distinguir muy bien. Segunda clave, China no es un sitio para resolver mis problemas. Como me sobra stock, como no sé qué hacer aquí, como tengo necesidad de una operación rápida, y de hecho, cuando alguien viene y me dice, es que he vendido un contenedor de X, no, eso es vender un contenedor de X. La pregunta es, ¿has dejado abierta una relación en China que te permite saber que el mes que viene puedes vender otro, en 2 meses 2 y en 5 años 5? ¿O has vendido un contenedor? Porque eso también es muy frecuente en China. ¿Por qué? Porque en la mentalidad occidental tú quieres vender un contenedor de tu producto. Llegas a China y como quieres vender porque te piensas que abres el mercado, facilitas la venta, financias la operación, te hago unos descuentos de la puñeta. El chino te ha comprado un contenedor, no has hecho absolutamente nada más. Y lo importante de un negocio, cuando yo lo evalúo, no es el que vende un contenedor, es el que dice que he vendido una caja, el mes que viene 2, el chino ha venido a verme a la fábrica, vendo 5, tal. Igual económicamente voy más lento, pero has abierto un mercado. Entonces empiezas a tener garantía de éxito. Si has vendido un contenedor con alguna operación que ha padecido un chino que conoces no sé dónde, de estos que me las sé todas ya, con uno que viene y tal, en realidad no tienes nada, has vendido. Entonces China no es lugar para resolver mis problemas, ¿no? Un consejo de administración que diga, oye, estamos reduciendo nuestras ventas en Uruguay, no nos va bien, tenemos un stock de producto, ha venido aquí tal Cortizo de Galicia, entonces vamos a con él, a ver si en el mercado chino, vamos a gastar un dinero, vamos a una feria y a ver si salimos de la crisis. No nos va a resolver, eso es prácticamente imposible, porque el retorno y el manejo de la operación requiere tantísimo tiempo,
requiere tal vocación, porque ellos te van a poner a prueba así, ¿no? Entonces, China es un mercado que necesita apostar por él, inversión y tiempo, inversión de medios, de personas, de recursos y decisiones, y tiempo, planes a 1, 2 y 3 años. Pero a cambio, es un mercado que premia bien la fidelidad. Es decir, que si tú has hecho la apuesta, has tomado decisiones de manera paulatina y han visto en el mercado que apuestas, te premia muy bien la estabilidad. Y luego es un mercado muy fiel, siempre con el win-win, gano dinero yo, ganas dinero tú, lo vamos ganando juntos y vamos consiguiendo establecer un mecanismo donde ellos no te van a fallar, ¿vale? Por ejemplo, son terribles con los contratos y las negociaciones. Bueno, pero cuando lo firman lo cumplen. Pero son terribles y nos va a costar. Y a veces yo he cerrado acuerdos en el último momento cuando digo, mira, me da igual, marcho, que tengo que irme al aeropuerto, que me voy. Y en ese momento hemos cerrado 3 o 4 días de negociaciones, porque han exprimido, han forzado todo lo que han forzado. Pero yo en mi experiencia, y son 20 y tantos años de experiencia en China, los problemas en China los he tenido siempre por la parte europea o española que no ha cumplido, que ha perdido la liquidez de la operación, que ha metido la pata en algo o cualquier otro tipo de cosa. La parte china normalmente, más o menos me ha cumplido. Igual con algún desajuste, pero nunca me ha dejado estrictamente tirado. Y eso es importante, porque además, cuando las operaciones no salen mal, lo fácil es echarle la culpa a los otros. Entonces mucha gente que va a China oculta los fracasos, no cuenta las cosas que le han ido mal y cuenta una experiencia muy negativa. Y sin embargo, al que le va bien, le cuesta más contar su experiencia positiva. Hay grandes empresas que están en el mercado chino, sigue siendo atractivo el mercado chino y es muy interesante cómo gestionó la parte de la presencia china aquí. Yo entonces empiezo a tener unas teorías un poco disruptivas, ¿no? Los chinos tienen fama de haber copiado. Pues hagamos lo mismo. Vayamos a China y copiémosle. ¿Que están desarrollando tecnología? Veamos qué tecnología están desarrollando. Se han dedicado cientos de miles de millones de recursos públicos a investigar y han puesto gente en empresas a desarrollar aplicaciones, con un montón de gente joven haciendo cosas y tal. Tampoco tengamos ningún inconveniente en ir. No digo copiarles desde el punto de vista de una patente o hacer algo que no sea legal, pero sí ver qué es lo que están haciendo allí. Ellos el comercio electrónico, entiendo que el comercio electrónico chino lo descubren, entre comillas, con la fiebre de la gripe aviar, mucho antes de la pandemia. La primera vez que tuvieron la fiebre de la gripe aviar, que es cuando los que íbamos a China ya pasábamos control de temperatura en el hospital, ojo, nada que ver con la pandemia, ni muertos ni contagios, pero bueno, ya empezaste a ver esa imagen más asiática de las mascarillas y no sé qué, no sé cuánto, la gente se asustó, el tema de salud, sobre todo la gente mayor, y empezó a haber gente que empezó a vender online. Esa es la historia del comercio online. Hasta ese momento los chinos comerciaban en la calle, 20.000 tiendas, 20.000 puestos, pero alguien descubre, yo estoy en el hotel en Chongqing, me olvido el cargador del móvil, evidentemente yo no manejo la app china tan bien como para hacer un pedido, le digo a alguno del equipo mío, pídeme un cargador, esto que cuento es textual, pídeme un cargador que me lo olvidé, ¿vale? Con la poca batería que me queda, le digo a mi mujer, oye, igual me quedo sin batería, te llamo mañana, estoy en tal sitio, ¿vale? Voy a la ducha, me ducho, me pongo de albornoz, estoy por allí enredando ya para irme a dormir, siempre digo del cambio de hora, y me llaman de recepción, que ya lo tengo. ¿Dónde tenéis el cargador? En un almacén en la puerta del hotel tenéis uno pensando que va a venir gente. Es que es así, pero podemos ponerlo a prueba. Es que en vez de un cargador voy a pedir una linterna LED de este modelo, casi como, perdonadme la vulgaridad, venga, para dar para el saco, voy a pedir una cosa difícil y la tengo en el mismo margen. ¿Qué nivel de logística? Bueno, pues este es el comercio electrónico chino. Evidentemente ya lo conocemos aquí también. Y yo puedo pedir cosas, es fantástico que esté en el hotel y con Amazon pueda pedir en Amazon Uruguay. Sí, esto es fantástico, pero esto lo han inventado ellos. Y lo inventan porque durante la gripe aviar no salen de casa. Y en ciudades gigantescas. Entonces, ahora lo que toca muchas veces es ir a aprender qué están haciendo allí. ¿Qué hacen en transportes? ¿Qué hacen en el sistema sanitario? Es que ya nos están indicando mucho camino, ¿no? No tiene sentido que se estudie chino ya, todos van con traductores por la calle, ya no es el móvil, es un traductor, una aplicación que habla y habla perfectamente español. Entonces los chinos ya no hablan en castellano, ¿no? Lo he contado varias veces estos días y Jorge ya me lo he oído. En la última reunión en la que yo estuve en Chongqing, esta fue en Pekín porque viajé a Pekín a una reunión y volví, llego a la reunión y me encuentro que entre la otra parte y yo hay una pantalla transparente de cristal. Y yo, en la ignorancia y esta especie de tal, dije, debe ser que
no quieren contagiarse de la gripe, algún rollo, porque parecían las típicas mampadas. Aquí vivisteis esto más tranquilo, en España había todo tipo de trangalladas para esto, mascarillas, tal, ¿no? Entonces dije, bueno, será que, no sé, hay que cagar. Cuando me siento, la pantalla traducía al chino todo lo que yo decía al otro lado. Y como uno de mi grupo es uno que es profesor en el Cervantes y habla chino, le dije, date la vuelta que no sé qué está traduciendo este aparato, a ver si estoy contando una cosa, está contando otra aquí. Y da la vuelta y me dice, es perfecto. Y cuando digo es perfecto es que yo soy gallego y tengo giros y uso los tiempos más bien, no uso mucho tiempo compuesto, o sea, tenemos siempre un modo de hablar. E iba traduciendo perfectamente el chisme. Es decir, copiemos, veamos qué tienen ellos que podamos implantar aquí. Nos toca que nos devuelvan todas las veces que cogían cosas nuestras y las llevaban allí, ¿no? Es exactamente así. Si queremos que Uruguay sea la sede de coches eléctricos, digamos a los chinos, aquí tiene usted el suelo, la subvención, el dinero, pero me hace transferencia de tecnología, lo que han hecho ellos. ¿Qué es lo que han hecho toda la vida? Cuando ellos autorizaban la fabricación, todos los vehículos Volkswagen eléctricos que se usan en Europa se fabrican en Shanghái. Porque cuando la Volkswagen, que les vendía cientos de vehículos allí, quiso venderles, hacer algo de fabricación, los chinos le dijeron, te pongo el suelo, te doy beneficios fiscales, te hago la ola, te regalo un piso, pero tú me das y tal. Y toda la tecnología la tienen ya allí. O sea, este modelo inicial de yo te dejo fabricar, pero yo me guardo el software, estas cosas de los primeros momentos, olvídate, hagamos lo mismo. Oiga, usted quiere fabricar coches, quiere venir de Uruguay, yo le voy a poner las puertas a la alfombra, pero usted viene como usted me exigió que fuera. Es el momento de copiarles, de aprender un poco sus modelos. Porque aunque pensemos que no, y esto yo se lo digo mucho a las autoridades, el gran elemento de trabajar con los chinos a pequeña, a mediana y a gran escala es una palabra maravillosa que los chinos entienden muy bien, que es la reciprocidad. Y tienen que aprender que ese es el modelo. Doy para que des. Yo te ayudo y tú me ayudas. Y yo voy a jugar el tema, ¿no? Un país muy concreto, no lo digo, conozco al embajador, es un país europeo. Y tenemos una comida y termina la comida y va. Y me tengo que ir, porque me toca renovar mi visado. Un embajador de un país europeo, no estoy hablando de un señor cualquiera. Y dije, pero vamos a ver. Y le digo yo, no, aunque sea embajador, yo tengo que renovar el visado cada año. ¿Vale? Y yo le pregunto, ¿y el embajador chino en su país? No, mi país le regala el visado permanente a todos los embajadores. Cuando llegan al país y pide el visado, le damos, o sea, un embajador chino en este país europeo, país importante europeo, ya cuando va de embajador tiene visado por el resto de su vida, ¿entendés el pago? Y yo digo, pues estás confundiendo. Lo que le digo es, tú me das un año, otro. Es que es muy sencillo, porque ese lenguaje, aunque pensemos que nos enfrenta, cultura asiática, es todo lo contrario, equilibra el equilibrio de fuerzas. Oye, yo voy a ceder si tú vas a ceder, yo voy a hacer negocios si hacemos negocio, porque ellos lo entienden perfectamente. Porque lo que tenemos que pensar que el negocio en China, aunque sea muy abrumador, no nos tiene por qué acomplejar. Porque el mercado uruguayo o el mercado de Mercosur, el que lo tiene soy yo. Y si la compañía china quiere venir aquí, es que quiere hacer negocios conmigo. Y yo haré de la manera que sea lo más razonable posible. Y si yo no voy a conseguir un beneficio y no vamos a ganar los dos, yo no lo voy a hacer. Aunque yo sepa que él va a forzar la máquina todo lo que pueda, a ver hasta dónde necesita. Pero en el fondo el mensaje que va a entender es la reciprocidad. Porque el objetivo, el modelo occidental es te ganado, te ha sacado un precio tremendo, ¿no? Yo tenía hace años, perdonadme la interrupción, conocí unos abogados británicos que visitaban España para ver el sector de automoción, todos los proveedores, ¿no? todos los productos del sector. Y le digo yo, ¿a qué venís? Y dice, venimos a vigilar la situación financiera de estas compañías. Claro, si el fabricante de retrovisores, me invento un producto, me falla, me paga las cadenas de montaje, por lo tanto yo vigilo que estén bien. Y digo yo, pero con el negocio que tenéis, y me dice textualmente, claro, porque les presionamos tanto en el precio, forzamos tanto a la máquina, que si tienen cualquier tipo de problema, se vienen abajo. Y si tienen problema, no, en ese momento lo que hacemos es un préstamo con garantías y les salvamos el tema de liquidez. Y dije, hombre, ¿y no sería más fácil dejar que la gente tuviera su margen? ¿No es más sencillo vigilarlo porque la gente tuviera su propio margen? ¿O sois conscientes de que aprieto tanto la soga que lo que tengo que venir a ver es que no se muera? ¿No? Pues hombre, algo no estamos funcionando bien, por eso, sabiendo cómo funciona el modelo, ¿no? Los chinos esto lo entienden mejor. Porque me preguntáis, ¿qué sectores son interesantes? Yo siempre digo que en China interesante puede ser casi todo, ¿vale? Entonces uno puede ir a China a buscar un fabricante.
puede ir a China a crear un fabricante, puede ir a China a aprender agroalimentario, muy interesante, todo lo que sea de comer lo cogen. Se puede ir a China a traer turismo muy interesante el chino, ¿vale? Porque el turismo chino, esto es un pequeño inciso, es un turismo que gasta mucho dinero. En China no es como aquí, ¿eh? Aquí todos tenemos un pasaporte, vas y lo pides. Vale, ya está, vas y lo pides, pues te dan cita, igual tienes que hacer unos días, pues imagino que será como en España, pero te dan un pasaporte. En China el pasaporte no lo tiene todo el mundo, ¿eh? Hablamos de que menos de un 5 o 7% de la población tiene pasaporte. El pasaporte lo tiene el que va a viajar y cuenta por qué y tiene ingresos. Por lo tanto, el chino que sale, el chino que quiere venir, es un chino de nivel adquisitivo alto. Contamos que venga, pues yo me reúno muchas veces con gente de universidades, bueno, eso es distinto, gente política, pero en general el turista es un turista de nivel adquisitivo alto. Y es un turista que más que ver cosas, que también lo que quiere es ver experiencias. Es un turista que si viene de Uruguay, lo que quiere es fui a tal bodega, me tomé tal vino, vi el tango no sé dónde, me tomé no sé qué. O sea, la experiencia, porque es lo que él valora. Va a sacar 20.000 fotos, va a compartir en sus redes sociales, WeChat, ¿sabe qué se llama? A todo el mundo lo que está haciendo, ¿no? Un turista tecnológico, que igual ya ha reservado desde China dónde va a comer, que quiere pagar con la aplicación. Entonces, ese es un elemento muy interesante donde se posiciona. Cuando vino el presidente chino a Argentina en el 2019, que estuvo en Argentina viniendo de España, a mí la televisión china me mandó el reportaje de promoción, porque querían una opinión latina, de aquel reportaje que habían hecho sobre Argentina, ¿eh? Ni los argentinos lo hubieran hecho mejor. O sea, destacaban el país de tal manera. ¿Y qué vendían? Entonces, en ese reportaje te das cuenta que todo lo que ellos quieren ver, ¿no? Algo de historia, la justa, naturaleza, paisajes, productos, comer, ganado, ¿eh? En España a veces los llevamos vienen gente que quiero quedar bien, los llevo a Salamanca, ven 4 toros por allí sueltos, tal, se van contentísimos, porque son esas cosas que ellos no ven. Ir a una tasca, beber vino, eso les parece fantástico, ¿no? Y lo latino es un sector que permite mucho la experiencia, es decir, porque nuestro modo de ser es muy de la experiencia, de compartir con gente un rato y otro rato, y a ellos eso les gusta. Entonces, turismo es interesante, todo el agroalimentario es interesante, la fabricación es interesante, si queréis exportar, tiene un montón de pequeño electrodoméstico, pequeña manufactura, hay muchísimas marcas que buscan mercado constantemente, ¿no? Yo cuando vuelvo a España tengo un pesado que quiere que si le presento a alguien porque quiere vender unas máquinas que hacen hielo pequeñitas, pero hielo cubitos, ¿no? Y son pequeñitas, yo no sé lo que valen y tal, y pues, no tengo, pues igual es interesante, ¿no? El pequeño electrodoméstico, si vais, yo donde estoy, fui a una de estas tiendas, no sé qué inglés o como se llame, y hay una pequeña zona de electrodomésticos, todos son marcas chinas, y marcas chinas que en realidad no son marcas relevantes, pero ofrecen un producto a un precio muy competitivo, con una calidad al menos razonable, ¿no? O sea, no sé si dura 20 años la tele, ¿a quién quiere que le dure la tele 20 años? Se la vamos a cambiar en 2 o en 3 porque sale el 14K y estamos siempre igual. Entonces, todo ese público, eso es un poco interesante. Y por último, poner en valor las zonas francas, que yo creo que es lo que más debería tomarse en serio Uruguay, ¿no? Decirle a las compañías chinas, no vais a encontrar mejor ubicación para vuestros proyectos que utilizar la zona franca de un país estable, moderno, seguro y tranquilo, donde no hay ninguna política anti-China, donde políticamente, por mucho que cambies de gobierno, no es como España, ¿eh? O sea, no tenéis estas polarizaciones que hay en Europa ahora mismo, donde aquí más o menos todo sigue tal, porque los chinos valoran muchísimo la estabilidad política. Dentro de eso, esos son oportunidades. En todo caso, siempre vigilando, porque en un determinado, por ejemplo, perdonadme, inversión china. Es difícil que un chino invierta en una compañía en pérdidas. Cuando a mí me piden que le haga propuestas de inversión en España, en Uruguay todavía no me lo han pedido, de las 10 condiciones te dice lo que necesitan, buscamos empresa. A veces de sectores rarísimos, textil de calidad. Un país que promueve tanto textil, lo que quiere son marcas textiles de calidad y eso les gusta. Un país que tiene tanta farmacéutica, si una farmacéutica tiene alguna patente, les gusta. La cosmética les encanta. Siempre que la marca tiene un valor añadido, ellos les puede interesar. A veces, no sé si me enrollo mucho, ¿me seguís bien? Perdón, que igual. A veces, por ejemplo, compran marcas de productos en Europa, dejan que la marca en Europa haga su camino porque donde ganan pasta es en China. No sé si compra una bodega francesa, un chato, ahí está. La marca francesa que haga lo que quiera.
Donde están ganando dinero es en lo que están vendiendo en China, pero para vender en China ese vino necesitan decir que hay un chateau en un sitio de Francia. Entonces el mercado francés me da un poco igual, porque, bueno, que se venda, porque el beneficio del mercado francés es X, pero es que el beneficio del mercado chino de ese producto es X por 10. Por lo tanto, yo necesito decir que tengo una marca europea, necesito la estética europea, necesito la botella de champán europea, necesito incluso que la gente vea un chateau precioso. Se venden más bodegas francesas que españolas, en este caso España, porque las bodegas españolas tienden a ser feas. ¿Vale? El bodeguero español tiene un almacén y punto. Y las bodegas chinas, francesas me tienen un chateau, una casita, entonces como compran con los ojos, pero en realidad donde ganan dinero es en el mercado chino, que es totalmente espectacular. Entonces ahí les puede interesar, pero condiciones: quiere una marca relevante, que tenga buenas relaciones políticas, esto es curioso, te lo pueden pedir, entonces igual vas a visitar la bodega y te llevas al alcalde del pueblo allí, que igual el pueblo es un pueblo de Ribera del Duero, ¿qué más le da él? Pero allí hay unos chinos, le dices que vaya, él va, porque se lo pide el de la bodega, pero le da igual. Y luego dice, da igual lo que esté ganando, pero que no estén pérdidas. Bueno, es que esté igual, me da igual. Y por cierto, siempre que hagáis una hoja de cálculo con un chino y llevéis un Excel, son unas mentes matemáticas. Yo he visto pantallas gigantescas con unas cifras de plan de negocio, ¿vale? Y de repente, no mucho tiempo después de empezar la reunión, levantarse un chino, señalar una casilla en el medio que tal, y decir que dónde ha salido esa cifra porque no le encaja. Y tener razón, ¿vale? Manejan números y siempre piden proyecciones a muy largo plazo. En resumen, es muy interesante, es apasionante. Cuando vamos a China siempre decimos solo sé que no sé nada, seguimos sorprendidos del avance que tiene, y la clave es, primero, no tener complejo, saber que es win-win, saber que nos necesitan estos mercados. Ellos internamente no tienen capacidad para atender el tema. Y lo último, que teniendo algo que darles, tenemos que ser capaces de identificar y no perderles el miedo y convertir el tema de China en una oportunidad. Podría hablar de China muchas horas, pero prefiero dejar un rato y si me queréis preguntar, charlamos de lo que os apetezca y ya está. Gracias. ¿Cómo juega en este caso el interés del Mercosur con la Unión Europea en la lucha de Bueno, es un tema bastante divertido, es uno de los que he venido a tratar aquí porque yo estoy con una estancia en la Universidad de la República y uno de los temas de trabajo ha sido Unión Europea-Mercosur. Bueno, de Mercosur sabes más que yo, ¿vale? Por lo tanto no me voy a meter mucho en este tema porque una de las primeras cosas que yo identifico es, ojo, Mercosur entra en la pelea China-Estados Unidos también, porque en realidad estamos en esa liga también. La Unión Europea tiene una oportunidad de ejercer cierto liderazgo y posicionarse la primera. Si la Unión Europea lo piensa mucho, otro vendrá a aprovecharse de este contacto, Otro vendrá a aprovecharse de este contacto. Lo que le pasa al tema es el siguiente. En el fondo, a lo que la Unión Europea le cuesta es tener el liderazgo de volver a ser lo que tiene que ser, porque Europa, si no espabila, se va a convertir en un parque temático. Europa va a ser un sitio al que vamos a ir de vacaciones, tiene monumentos estupendos, tiene seguridad, más o menos, cierta seguridad jurídica, buen ambiente, se come bien, la gente vive tranquila, pero un puñetero, con perdón, parque temático. Porque todo el poderío industrial, el poderío tecnológico, incluso el poderío filosófico y de pensamiento los hemos perdido ya. En Europa no hay casi universidades que estén pensando fríamente las cosas. En la lucha de la inteligencia artificial, unos inventan ChatGPT, otros tienen DeepSeek y Europa a por uvas, ¿no? Usamos GPS porque no conseguimos sacar el sistema europeo de navegación y por lo tanto todos nuestros datos, incluso hay un fenómeno muy estupendo que yo llamo la canibalización digital y esto me lo he inventado yo, no sé si se llama así, y es que nuestros datos suelen estar en Estados Unidos. Los datos. Otra cosa es que haya un protocolo europeo, me da igual. El servidor en el que está en Estados Unidos. Aunque yo le esté obligado a cumplir la ley europea y tenga que tener unos protocolos de sí, lo que quieras. Pero los datos están en Estados Unidos. Vale, luego ya me dirán que lo cumplen. Pero mañana ya sabemos lo que es un apagón general en España. Mañana hay un bloqueo, un terrorismo cibernético, cualquier cosa, y nuestros datos quedan comprometidos y en otro país. Ni tan siquiera tenemos servidores que acojan una serie de datos aquí, ¿no? Entonces, en esta guerra, la Unión Europea tiene una posibilidad de ejercer un cierto liderazgo. Decir, mire, frente a una guerra que tienen los otros, que insisto, es una guerra de mentira. Esto es como el matrimonio. Mira, todos tenemos amigos matrimonios que discuten.
Entonces, cuando empiezan a discutir y llevas poco tiempo casado tú, igual tu mujer dice, hombre, vamos a quedar con ellos, pobre de ellos, pero cuando llevan 10 años discutiendo, anda que le den. Eso todo nos ha pasado. Pues son así, luego se arreglan y se entienden, no les hagas caso y no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando tienes menos experiencia y es un matrimonio joven, te parece que tienen una crisis, porque afortunadamente tú no discutes, pero les ves discutir de ellos y te padece. Y luego ves y dices tú, mira, Bueno, y cuando somos viejos nos pasamos todo el día discutiendo. Yo veo a mis padres, veo a mis suegros todo el día discutiendo. Por cosas como las croquetas y tal, pero todo discutiendo, porque forma parte de la vitalidad de la edad. Hay que discutir de algo y como la vida no tiene, pues discutas. Te levantas, más despertado y tal. Esos son los conflictos de mis padres. Tu padre es un pesado. Sí, mamá, sí, tal. Y mi mamá, es que tu padre... Bueno, ya está. Es decir, entonces aquí pasa un poco lo mismo. Estados Unidos y China tienen un poderío espectacular y Europa mantiene todavía los restos de cierto liderazgo. Si Europa pone en valor ese liderazgo y dice, mira, ustedes hagan lo que quieran, yo me voy a encontrar cómodamente con el grupo de naciones con el que culturalmente me tengo que sentir más cómodo, con el grupo de naciones con el que tengo más lazos. Y no hablo de España, hablo de toda la Unión Europea. En Argentina hay más italianos que españoles, como quien dice. Y aquí tenéis la mitad del pasaporte italiano y el otro español. Pero no son los únicos países que tienen presencia aquí. Alemanes, es decir, la relación es como muy... Entonces yo creo que si somos capaces de ratificar ese acuerdo antes de acabar este año, lo hacemos con cierta agilidad y frente al caos y lo que está pasando con Estados Unidos, nosotros tenemos un pequeño plan B que pasamos a convertir en el plan A, que es, mire, usted póngame los aranceles que quiera, yo por si las moscas me voy a juntar con Mercosur y vamos a empezar a hacer una colaboración muy estable porque nos va a ir mucho mejor que no estar pendiente de que los grandes deciden nuestra vida. Y de paso le mandamos un mensaje también a Estados Unidos y a China, porque la propia Mercosur, que no tiene por qué ser la pariente pobre de este acuerdo en absoluto, de hecho hay un acuerdo, hay gente que lo critica, que lo llaman vacas por coches. No es verdad. El acuerdo, la riqueza que tiene Mercosur no tiene nada que ver con la categoría industrial de Europa, que también ha perdido mucho. El acuerdo es bastante más equilibrado de lo que nos puede dar la sensación y tendría que serlo en el futuro. Entonces mi idea es que Europa aproveche esta coyuntura rápidamente, o sea, que no se duerman los lados de espada independientemente de la guerra cerrarlo, sino las potencias se van a aclarar entre ellos y cuando se hayan aclarado entre ellos vendrían ambas a pelearse por Mercosur. Y Mercosur debería pensar que nadie va a reconocer su capacidad más que la Unión Europea, porque las conexiones son mucho más grandes. Es una cuestión política, pero fijados en el mercado de más de 700 millones de personas que estamos juntos, las conexiones culturales que tenemos, las raíces comunes, las facilidades que tenemos para hacer cosas en común. Pero ahí tenemos que superar, sobre todo Macron, los franceses son los que son como más pelados, los austríacos, cuando están preocupadísimos por el Amazonas, como, en fin. Pero yo creo que nunca... porque esto lleva 20 años ahí. Yo nunca he visto un clima tan próximo, por ejemplo en España, la inicial protesta de ciertos sectores agrarios se ha difuminado completamente. Cuando han empezado a entender que es verdad que vamos a tener competencia, pero también un mercado común y vamos a tener un mecanismo de cooperación conjuntamente. Pero en parte, y esto es cosecha un poco mía, que me surge un poco mientras hablo con vosotros, es, aparte porque en realidad, ¿cómo uno puede entender que en Galicia el sector agrario se pueda oponer a esto? Si nuestra alma, nuestro corazón, nuestra familia, nuestra migración está aquí, ¿en qué cabeza cabe? ¿Va Galicia, que es un sector agrario fuerte, va el sector lácteo gallego a oponerse? Es decir, es muy complicado pensar eso. Entonces creo que es una buena oportunidad y haríamos una unidad comercial tal, y para la Unión Europea sería en todos sus años de existencia el acuerdo comercial más importante. Los otros acuerdos comerciales que tenemos con Canadá, con Japón y tal, son financieros, de cosas sueltas. Sería el primero tan integral, tan amplio y con tal volumen de miles de millones de dólares que van a estar en el intercambio prácticamente desde el primer momento. Y a partir de ahí yo creo que la historia y del resto del mundo se escribiría de una manera diferente, como una alianza de dos continentes, con una conexión muy fácil con el Pacífico, que tendría mucho que ver. Y luego ya veríamos cómo China, con su puerto de Perú, querría estar en este juego. Ya veríamos cómo Estados Unidos intentaría estar también en este juego, porque Estados Unidos tiene mucha preocupación de perder el control sobre América. O sea, se abrirían otras vías de colaboración distintas. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Sí, primero sí.
ver, yo creo que es un tipo de medida, mi opinión, es da igual lo que hagas porque no vas a parar ese efecto. Es decir, el poderío industrial que tiene, la capacidad de adaptarse a los precios y el apoyo está tan grande que si yo le pongo una tasa la cubrirán de otra manera. Seguirán siendo mucho más competitivos porque saben de sobra que ellos necesitan adaptarse a ese mercado. Reducirán sus ganancias o introducirán eso en sus negociaciones. Pero yo creo que es un efecto real. O sea, no puedes ponerle barreras un poco al tema del comercio y mucho menos al comercio con destinatario final. Porque al final, yo creo que ¿por qué Temu convence? Por precios, por agilidad, por rapidez. Entonces, bien, lo voy a encarecer un poco. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuánto tengo yo que subir los aranceles a un producto en general cuando sé que el producto tiene margen? Al final lo repercutes al consumidor, pero nos hemos generado una necesidad y muchos de esos productos no los fabricamos aquí. Lo único que vamos a hacer es a reducir inicialmente el comercio, disparar los precios, pero el mercado se va a mantener igual. El ejemplo lo vimos con la pandemia. A base de deslocalizar y de fabricar en otros sitios, cuando llegó el momento de necesidades, no nos quedó más remedio que pagar. Entonces yo creo que, segundo, lo has dicho tú muy bien, no me preocupan tanto las represalias chinas, porque China sabe a quién tiene que represaliar o no, sino la generación de un foco de tensión que puede provocar un cambio de la actitud. Pero no va a tener represalias, porque lo dije al principio de la charla, China necesita nuestros mercados. China necesita vender fuera. China no quiere guerras, no quiere conflictos, lo que quiere es seguir vendiendo. Entonces, esto del efecto Temu les provoca un rechazo inicial, porque evidentemente es un atentado contra el libre comercio. En el caso de Dubái, ¿qué represalias van a tener? No te van a aplicar aranceles porque nuestras ventas son inferiores. Lo que puede generar es un clima de desconfianza en un partner que puede colaborar contigo en el futuro. Por ejemplo, sería difícil plantear inversiones, por ejemplo, estratégicas en infraestructuras, porque eso sí va a generar un cierto mal político. Pero yo creo que como todas estas medidas se anuncian, se avisan, en realidad no tienen aplicación y si llegaran a aplicarla como la están aplicando, esto está bastante comprobado, hay una bajada inicial de las ventas y recupera enseguida. El mercado se adapta a ese nuevo precio porque tiene un producto que sigue siendo competitivo, que te lo mandan a tu casa y no tienes manera de competir. Otra cosa distinta es que yo tuviera un modelo paralelo, que estuviésemos trabajando con plataformas distintas. Bueno, ya, pero nosotros no solemos tener la capacidad de crear esas infraestructuras logísticas que tienen. Entonces yo, personalmente, creo que es ganas de enredar. Creo que es un modo, a ver, también otro inciso, yo a veces puedo tener que prometer medidas para recordarle a los chinos que estoy aquí. Si vuestro ministro de Economía en una negociación con China dice, bueno, es que no sabemos si aplicar esto, no dice que lo vaya a aplicar, pero le está recordando al chino, oiga, que no se piense usted que esto es territorio chino. Y si decidimos como Estado soberano un establecimiento de medida, es nuestra decisión. Pero yo creo que el efecto buscado no es más que provocar, en el caso de Uruguay no tendría ningún tipo de beneficio y no creo que se lo estén planteando nada, creo, Veamos, lo que dice la experiencia, sí, no soy economista, pero es que esos efectos provocan un cierto hundimiento inicial y enseguida recupera porque el mercado tiende a reconducir con un poco más de precio, con un poco más de coste, o porque el chino rebaja sus márgenes o porque busca lo que sea, pero realmente consiguen salir de eso sin mucho problema. Sí. ¿Qué impuestos se pagan en España? Para poder compararlo aquí, porque aquí el Mercosur es una palabra, que no existe, pero no hay una Unión Europea, entre países de libre comercio, y aquí los impuestos te marcan. Cuando haces una importación, llegas aquí, tienes un 60% de recargo sobre el valor inicial. Entonces, a la hora de importar, No me sé aranceles de memoria, pero 8, 10, 12, 18, 20, por encima del 20-25 no hay prácticamente nada. Pero voy un poco a lo que explicaba antes. Cuando el otro tiene vocación de venir y el chino quiere venir, la hipotética subida de aranceles la soportan ellos. No olvidemos que ellos están en un país que tiene la cartera llena de dinero, ellos tienen liquidez. Entonces, ¿qué le está pasando, por ejemplo, al coche eléctrico? ¿Qué te dice el coche eléctrico? Tenemos tal implantación en el mercado que si se decidiera subir, de hecho han subido un poco los aranceles y las ventas siguen siendo disparadas porque siguen trabajando con margen, porque te compras un BYD, un coche de gama de los buenos, de los grandes, por 27.000 euros ahí, cuando un coche hoy, un Peugeot, un coche en España normal, te pueden pedir 40 o 50.000 euros por un coche que valía hace 2 años 25 o 30.000.
Entonces, claro, ellos siguen siendo competitivos. Ahora, ¿qué es lo que la Unión Europea dice? Es, hombre, usted es competitivo porque tiene subsidios del Estado. Bueno, vale. ¿Cuántas veces llevamos en Europa subsidiando sectores nuestros para que sean competitivos? Es que a veces también, a mí me parece que les decimos a los chinos una serie de cosas, ¿no? Cuando ves a gente americana, es que China genera deuda externa. Joder, ¿y me lo cuentas tú? ¿Y me lo cuentas tú? O sea, me lo cuentas tú que hemos tenido muchísimo problema con deuda. Es decir, es un poco complicado. Más que China juega nuestro juego, con la experiencia nuestra lo juega un poco mejor. Entonces, el problema es que los aranceles son muy altos, pero otra cosa es que lo subas al 100%. Otra cosa es que hagas burradas tipo Trump. Pero ya veis, Trump las hace un día, las retira al día siguiente, porque son insostenibles en su propio mercado. A la Unión Europea le puso un 50% de tasa arancelaria y tardó 24 horas en bajarlo hasta el 9 de julio porque le mandó a la von der Leyen una carta y pide, a ver, por favor, tío, relájate y danos un margen. ¿Entiendes? Es decir, entonces, yo creo que en España te lo puedo mandar, ¿eh? Hay aranceles, por ejemplo, han subido un poco los de las placas solares, hay una serie de aranceles muy tal, pero normalmente están en un entorno que vamos a entender así, que se soportan desde el punto de vista de la importación. Un 12, un 13, un 14, un 20, un 22, pero no tenemos ningún disparo de aranceles y no tenemos ninguna limitación. Y luego, otra cosa que tiene Europa es que tiene una especie como de lado bueno y lado malo, como en las películas, ¿no? Que está aquí un angelito, aquí un tal. O sea, por una parte tenemos un cierto miedo a la presencia china porque no queremos que nos canibalice, pero por otro lado la aportación al desarrollo, al comercio, al trabajo que tienen es muy notorio. Pensad que todos los coches eléctricos, por ejemplo, en España, que son chinos en su inmensa mayoría, están provocando un crecimiento de empleados de sector justo cuando el sector del automóvil tradicional se está yendo al garete. De repente el sector, digan lo que digan, se está salvando por la venta de coches eléctricos o de marcas chinas. Entonces, claro, al final hay un sector de talleres, de vendedores, de economía, de gasolina, es que es mucha. Entonces, oye, mira, tampoco nos peguemos un tiro en el pie porque el sector de automoción europeo está bastante acabado, nos guste o no nos guste, ¿eh? El sector de automoción europeo tiene un problema que son 15 años, que es el tiempo que la plataforma necesita para amortizar la inversión de una plataforma de coche. En Europa tendríamos que darnos cuenta que hay muy pocas cosas que duren 15 años ya. No sé si me explico. Los coches cambian, se modernizan. No puedes pensar que sigues volviendo el mismo modelo con algunas adaptaciones. El mercado es mucho más dinámico que antes, incluido toda la gente joven que en Europa ya no quiere coche. Yo tengo una hija casada que vive en Londres, no quiere un coche. Él trabaja en una empresa de energía, tiene buenos salarios, viven bien. La gente joven vive de otra mentalidad, transporte público, y cuando quieren irse de paseo alquilan un coche. Y por el centro cogen un coche compartido. O sea, es decir, hay muchas cosas que han cambiado. Y yo creo que en Europa nos hemos enterado razonablemente poco. En vez de haber apostado por la movilidad eléctrica, ahora hablo de un reto que hay, que además creo que en Uruguay tienes mucho que decir. En vez de apostar por la movilidad eléctrica hace 15 años o 10 años, cuando empezaron los chinos, hemos optado por lo de toda la vida hasta hace, pues claro, nos han comido un poco el pastel los chinos, pero los chinos no estaban en fábricas, no es como el desembarco de Normandía, que ocultan las fábricas y tal, ¿eh? Las fábricas y el mercado chino, yo viajo a China mucho, y el crecimiento del coche eléctrico tal. Hoy, por ejemplo, en cualquier ciudad china, la primera plaza de parking, de cualquier parking, que son dos gigantescos, es para coche eléctrico ya. Y todos los puestos tienen su enchufe, tienen 20.000 aplicaciones, tienen puestos en la calle, pero igual hace 15 años, cuando estaban experimentando, había marcas eléctricas que como las baterías no tenían suficiente autonomía, esto lo he visto yo, tenían puestos por Pekín, y cuando se te agotaba la batería buscabas el puesto más cercano y te la cambiaban y te ponían otra, en coche. Pero es que ese es el nivel disruptivo que tienen en las cosas. Y a nosotros nos cuesta mucho salir de la zona de confort, pues evidentemente pues llevan las de ganar. ¿Por qué decía un pequeño inciso? Esto yo, de lo que digo ahora, no sé más que la información que me cuentan a mí. Con un experto, nosotros tenemos un grupo que llamamos megatendencias, ¿no? Y nos reunimos de vez en cuando y pensamos en tendencias del futuro, en la abogacía y tal, nada, la típica tontería que comemos, charlamos y tal. En la última, o en la penúltima, un experto en temas de energía dijo que el futuro de la movilidad es el hidrógeno, no lo eléctrico. Que lo eléctrico es el paso hacia lo hidrógeno. Bueno, yo me quedo con la copla, me llama la atención, ¿vale? Y de repente coincido de casualidad en un evento con el embajador japonés, ¿no? Y le digo al embajador, que habla español, que es muy simpático, le pregunto, bueno, embajador, la típica cosa así que preguntas, bueno, embajador, ¿cuáles son los intereses que China, que Japón tiene en España? ¿Qué le interesa más? Bueno,
dijo 4 o 5 cosas generales, ya sabéis que hay buenas relaciones Japón con España y tal, nos interesa mucho tal, pero uno de los sectores que estamos priorizando es el hidrógeno verde, porque apenas somos productores y es uno de lo que España sois una potencia. Entonces yo recuerdo la conversación con el otro y lo llamo a mi amigo Eugenio, que es experto en esto, y le dice: Eugenio, que ya te dije yo, la movilidad eléctrica es un paso intermedio para una movilidad mucho más sostenible para en el tema de hidrógeno. Bueno, si lo sé yo, se supone que lo debería saber cualquiera, porque yo no soy un experto en esto, ¿no? Entonces yo le pregunto: oye, ¿cómo va la Unión Europea con esto? No sé qué. La Unión Europea que regula, solamente regula. Entonces, en vez de posicionarnos en el nuevo motor de cambio que vamos a tener con el tema de energía, seguimos discutiendo si admitimos coches eléctricos o no. Entonces, políticamente nos quejamos de la presencia china, pero yo, que he representado al gobierno de Extremadura en China hasta ahora hace un mes que ha terminado el contrato, el encargo que tengo es conseguir inversión china en movilidad eléctrica. Y están contentos porque hemos tenido 2 grupos chinos que van a montar una fábrica de baterías, que me lo creo porque han comprado el suelo y han constituido una sociedad, otra fábrica de cátodos que les han cedido suelo y han hecho la sociedad, y unos fabricantes de coches que no me lo creo mucho. Entonces resulta que con la boca grande nos quejamos de la presencia, pero luego todos estamos deseando captar inversión y que los fabricantes se nos queden aquí. Pero es que igual resulta que ahora España tendría que decir Uruguay: ¿cómo andas con el hidrógeno en Uruguay? Pues parece que bastante bien, ¿no? Pues igual ese es el valor, la energía que permite. Y entonces, por eso me voy un poco del tema, ¿no? Pero por eso yo creo que el tema es que los chinos han sabido posicionarse, han sido disruptivos, se la han jugado y han ganado la batalla. Y mientras ellos siguen haciendo eso, nosotros seguimos convencional o intentando defender que no me vendan los coches eléctricos aquí o que no me vengan a comprar fábricas porque son muy malos y no sé qué. Y ese es el resultado. Pero es verdad que en Europa ahora mismo el entorno de aranceles y de importación es fácil y no es complicado hacerlo. Sí. O sea, yo no soy experto en eso en absoluto, pero yo sí os aconsejo que hagáis seguimiento de esto, los intereses chinos, los intereses japoneses, y luego hasta qué punto somos fuentes de hidrógeno verde, porque los expertos dicen que la auténtica revolución de la movilidad vendrá ahí. ¿Faltará mucho para eso? Bueno, no hace tanto que no había coches eléctricos y los vemos aquí. Hoy por hoy no falta mucho para casi nunca, para casi nada, ¿no? Porque las innovaciones, eso sostenible, o sea, las ventajas del hidrógeno son bastante importantes. Por favor. Un fuerte aplauso para Víctor. Primero que nada quería, antes de empezar a despedirnos, digamos, agradecer a la directora del Centro Cultural de España, Pablo Olivares, y a todo su personal que siempre nos atiende bárbaro. Seguramente estas palabras quedarán en el éter y alguien se las comunicará. Pero es verdad que era la grabación, pero bien agradecer que siempre nos han recibido muy amablemente. Por último, y para despedir a Víctor, hay una anécdota que estaría muy linda que cuentes y graciosa, de qué cosas uno no puede hacer cuando negocia con los chinos. ¿Piensas en una concreta? Nada, en esa interpretación de la forma de relacionarse y de cómo tienes que tratar a los chinos si quieres que te traten bien. ¿Pero tú piensas en algo concreto que te he contado? Sí, pues dímelo lo del aeropuerto y la manera en que los recibes. Si quieres que vengan... Bueno, sí, claro, a ver, evidentemente, ¿no? Si queremos jugar la Liga China no es la Liga Española, ¿vale? Por lo tanto, hay que pegar la Liga Uruguaya, juega en una liga distinta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando... entiendo que te refieres a cuando nos acogen y nos reciben y tal, ¿no? Yo es muy fácil que cuando llegue al aeropuerto con cualquier delegación, por ejemplo, yo estuve en Chongqing ahora, iba con un grupo de gente, llegamos a las 5 de la mañana, salimos al aeropuerto, están con una pancarta gigante, nos están diciendo bienvenidos, van a venir siempre con flores, son las 5 de la mañana, estoy dormido, déjame en paz, lo que quiero es ir al hotel, ¿no? Pero desde ese momento ellos tienen este tipo de acogida. No sé si te refieres a esto, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, muy frecuente, otra anécdota que cuento, esto de este viaje, podría hacer un libro, ¿no? Pero es, cualquier foto es muy protocolaria, tenemos que ponernos siguiendo un orden jerárquico puro. Si quisieran hacer una foto aquí, sufrirían mucho, respetan mucho la edad, esto es muy bonito, respetan mucho la edad, la gente mayor, la gente tal, que ha sido cargo, el que ha sido ex, el que ha sido secretario general, todo tal. Entonces, bueno, estamos en una foto, estamos como 15 personas en la foto, allí no hay ni fotógrafo ni nada, yo
Digo, ¿pero qué estamos haciendo aquí los gilipollas? Tampoco puedes decir nada. Y de repente aparece un dron espectacular volando, se para adelante, se supone que nos hace fotos, se pasa un rato sobrevolando y se pira. Entonces, cuando el dron se pira, pues ya está, nos vamos, ¿no? Estos son la 1 de la tarde, hay una comida, termina la comida, nos van a hacer una presentación, sacan una pantalla, ¿vale? Y nos ponen, han hecho de toda nuestra sesión de la mañana y tal, una película que acaba con el dron, una película en 3 minutos. Al terminar de poner la película, nos mandan por código QR el enlace para que todos tengamos el vídeo disponible, ¿eh? Y cuando llego a España, me encuentro 2 días después por una empresa de mensajería, un álbum completo, no álbum de fotos, sino un álbum impreso. Han hecho como un libro de mi viaje, recogiendo preguntas, entrevistas, etc. Entonces yo termino y digo, ¿pero quién compite con esto? Si aquí les damos unos vinos y para casa cuanto antes, ¿no? Entonces, es verdad que en ese sentido sí que tengáis cuestión de la cultura del regalo, la cultura de la acogida, tal. Es verdad que ellos empiezan a entender bastante bien la dificultad de corresponder, ¿vale? Lo entienden culturalmente, pero hay que jugar un poco con eso. Por cierto, normalmente cuando les das un regalo no lo van a abrir. Vale, esto también es muy importante. Y ya para terminar de decir, que ya sé dónde vas tú, a mí en un viaje hace poco me regalaron un iPhone, me regalaron este iPhone porque vieron que el mío, somos gallegos para todo, el mío tenía aquí una rotura, xa pode aguantar, porque no voy a cambiar de teléfono porque tal. Lo vieron, me regalaron este iPhone en concreto, me dieron la caja de iPhone, pero se preocuparon de que por encima de la caja venía perfectamente con un celo la factura para que viera el precio y para que viera que me lo habían comprado un iPhone de verdad, que no era una imitación, ¿vale? Entonces ellos pueden regalar un tema, pueden ponerte el precio, para que quede claro, ¿no? Porque como saben que hay fama de imitaciones y tal, yo creo que es complicado, pero bueno, y además de esa gente de impensable, pero ellos me dan tal, yo veo un papelito, ya sabía lo que era, como el ticket regalo en España, ¿no? Te ponen el ticket regalo para que lo cambies, ¿no? No, el ticket regalo dice lo que vale, ¿no? Porque tienen que dejarte claro. Bueno, son curiosidades que tienen, son culturas de regalo, son culturas de por ejemplo, ya no beben como antes brindaban y era como tal, se ha penalizado mucho, el presidente chino brinda con vino, con cerveza, ya no brinda con el licor pero sabes que si vais, si tenéis algo de protocolo, pues vais a tener que brindar con todos, entonces hay que inventarse, van a ser muy educados, no, estoy mal del estómago, me ha caído algo mal, me estoy tomando unas pastillas, porque si no lo dices vas a brindar 20 veces y tal. Y muchas veces es celebrar, yo por ejemplo no les dejo ningún gambey, que es como se llama eso, hasta que nos despedimos o cerramos el acuerdo, ¿no? O sea, yo también por eso os decía, ellos el primer día ya quieren llevarte a ver si te coges un poco de borrachera, y yo ya les digo que no, que vengo muy cansado, que ya celebraremos el último día. O sea, tampoco me pliego a lo que ellos quieren hacer, pero sí les correspondo. Pero la cultura del regalo, tal. Una cosa final, no podemos competir con eso, pero podemos aproximarnos. Podemos aproximarnos. Podemos tener una pieza de artesanía de algo de Uruguay barata, sencilla, pero personalizada con su nombre. Podemos, evidentemente, tener un detallito de que en el hotel se encuentren en la habitación unas flores, un cestito de frutas. O sea, con buen gusto podemos quedar muy bien con una delegación china, sí que eso significa que tengamos que regalarle un iPhone. Pero si regaláis iPhone con la factura, apuntarme en la lista a mí también, porque siempre hay mucha gente que quiere iPhone. Pero que en ese sentido os deis cuenta que sí, que ellos esperan un nivel de protocolo. Vosotros tenéis una buena... Yo, por ejemplo, cuando vine al encuentro aquí y luego fui a China, porque recordáis que cuando vine al encuentro fui a Madrid, cambié de maleta y me fui a China. Y en China conté dónde había estado y me acuerdo que dije perfectamente, me preguntaban en una reunión, pero de esa asociación es muy importante. Y yo les dije, hombre, mirar si es importante, que le han inaugurado a la vicepresidenta. Y entonces, claro, los chinos se quedan porque si el vicepresidente de un país va, porque ellos no dimensionan mucho el país, ¿no? ¿Te recuerdas, digo, que estuvo la vicepresidenta? Porque el presidente estaba en China precisamente. Entonces, si de repente, digo, no, pero esto es importante. Bueno, pues ese tipo de cosas también cuidarlas, ¿no? El que venga el intendente, el que venga una autoridad municipal, si tenéis una agenda, que venga el embajador de España si estáis aquí. Esto que para nosotros está, bueno, nos da un poco igual. En la mentalidad china siempre quieren que parezca que tú eres una persona de contacto y de relaciones. Por ejemplo, perdonad rollo, pero son consejos prácticos. Un reservado. No nos cuesta nada una comida. China tiene restaurantes que son todos reservados. Entonces, una comida de cierto nivel siempre es un reservado. Si no es un reservado, es lo que llamo un apartado. Pero, evidentemente, la comida, pensad también lo que le vais a poner. La mayoría son intolerantes a la lactosa. Entonces, no le pongas cosas muy lácteas. Luego, ellos no siempre lo saben usar, no significa... Pero pones comidas que puedan poner, pues eso, si tú le pones
¿sabes? Uno de estos asados así grandotes y tal, pues tienes que pensar si es incómodo, es mejor pensar algo o ponérselo igual partido ya para que sea más cómodo. O sea, pequeños detalles que ayudan a que tengan un poco el tema de confort. No es tanto una cuestión de gastar mucho dinero, pero sí de que tengan la sensación de que son un poquito especiales. Un detalle, algo de regalo. Y luego, evidentemente, en la despedida, nunca manejamos tanto presupuesto como ellos, ¿no? Pero una bolsita que dice Uruguay con 4 cosas dentro no nos va a costar dinero y se van a ir encantados. Tener un coche esperando en el aeropuerto no va a costar absolutamente nada. Ya no os digo nada si tenéis tal contacto capaz de que podéis entrar, que a veces eso lo he visto yo, se puede entrar en la zona de embarque y se encuentran que antes de salir del país hay un representante que está con un cartel esperándoles y les lleva... O sea, todo eso es lo que ayuda a dar una buena impresión y va a demostrar una cosa que es una palabra china, que es el guanxi. Guanxi son mis relaciones, mi agenda. Los gallegos somos mucho de guanxi, y manejamos muy bien este tipo de cosas. Entonces, él decía, oye, mira, somos una comunidad gallega grande, sois un montón aquí, hoy he conseguido que me dejen hacer el cheque más tarde porque era gallego el chaval. Entonces, si somos capaces de poner este sentido comunitario en favor de esto, siempre nos podemos ayudar. Yo conozco aquí, visito aquí, tú llamas al embajador, venimos a la casa... O sea, todo eso no hace falta más que tener cierta voluntad, pero no les tratemos como una visita occidental, que les dejo en el hotel, que les dejo tirado, que no me importan, porque en realidad ellos no son así, y ellos cuando tú vayas allí, salvo que vayas tú solo, ya te conozcan y vayas a una cosa más empresarial, si vas como delegación o tal, siempre te van a sorprender con tal. Yo he estado en coches que el que me venía a buscar no sabía conducir, porque habían alquilado un coche llamativo, grande, cómodo, para que yo estuviera cómodo, porque les parece que cómo van a venir con cualquier coche a buscarme, y yo no soy tampoco nadie muy importante, pero en ese tipo de cosas. Y luego el protocolo, un presidente va por delante, un director, el jefe de una misión no puede ir con bolsas, no va con el maletín, alguien tiene que quitárselas de encima, ¿no? Porque no se espera, no sé si me explico, ¿no? O sea, son muy jerárquicos, ¿no? La sociedad china no es igualitaria, no es como aquí, allí es una meritocracia, ¿no? Por eso, por ejemplo, ellos no entienden muchas veces la política occidental, ¿no? Cuando elegimos en España al presidente del gobierno, me preguntaron en China que de dónde venía este señor. Y dije, ya que se les había de dónde venía. Pero le dije yo, pues no, era diputado. Ellos no lo pueden entender. El presidente chino es un tipo que ha empezado en el partido, ha sido cargos, y al final llega arriba. Este de que un político puede ser presidente del gobierno sin haber sido alcalde de su pueblo, ellos no lo pueden entender. Y si hago un pequeño guiño gallego, el presidente del gobierno, que políticamente no es muy afín, pero con el que mejor se entendían y más valoraban, era Mariano Rajoy. Porque Rajoy es el ejemplo del político chino. Concejal en Pontevedra, presidente de Diputación, consejero de la Xunta, vicepresidente de la Xunta, ministro. Entonces, para ellos es un tipo que, independientemente de que no piensen como él, bueno, si ha sido concejal, luego no sé qué, luego no sé cuánto, es el medio. Lo que nunca entendieron, ¿vale? Y con China ha hecho muy gran trabajo y ellos le tienen mucho aprecio, es, por ejemplo, Zapatero. Ellos no entienden que un tipo pueda ser presidente del gobierno sin nada. Por eso respetan mucho la edad. Por eso, si Diego recibe una delegación china, que venga con su padre. Porque eso ellos va a decir, y no sé si me explico, caray, ¿sabes? El señor del que fundó, el que está aquí. Y eso, en un mundo que a veces tapa a la gente mayor y quiere poner la juventud, en absoluto. Eso a ellos les parece que es historia, es vinculación, y eso les va a parecer, es más, les va a parecer, en este caso como motivo, fantástico conocer al fundador o tal, se van a poner súper contentos, ¿no? Por eso les demuestra lo que ellos tienen. Respeto a los mayores, reconocimiento de las trayectorias, ¿cuántos años llevan ustedes? Bueno, pues este tipo de cosas ponerlas en valor. Las raíces, no olvidéis nunca decir, vengo de España, vengo de Galicia, mis orígenes, porque cuando digas que tus abuelos vivían en una aldea, es que el 90% de sus abuelos vivían en una aldea peor de China, y por lo tanto, lo que en un entorno más aparente se puede convertir en un elemento que igual no dices, para ellos es una puesta en valor, porque la persona se echa a sí mismo el mérito, el que levanta un negocio, pues a ellos les parece que es igual, a que nos da igual, y para ellos es un tema en valor. Entonces, nunca ocultéis eso. Si os piden un dossier y tenéis una foto de las 5 generaciones de la familia, la mandáis. Es decir, si esto empezó en Galicia, en un taller familiar, pues lo ponéis, porque todo eso lo que va ganando es un poco la sensación de que están con un proyecto, como creo que son los vuestros, sólidos, con historia, con vida, con tradición. Y eso el mercado chino lo valora bien. Y luego los números y el negocio, pero eso también lo valora bien. No dejéis de hacerlo, y en todo caso, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de coste. Si cualquiera tiene una necesidad de opinión o le apetece compartir conmigo algo, os da mi contacto, me mandáis un WhatsApp, un teléfono, y yo
sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de compromiso. No, en serio, o sea, yo creo que también parte del modelo gallego es ayudarnos. Entonces a mí no me importa. Va, ya si me hacéis trabajar, me hacéis ir a China, me dais la coña, cobramos. Pero por dado una opinión o dados un contacto o dados una referencia, tener toda la confianza, pero no tengáis ninguna duda, ¿eh? Se está abriendo la lista ahora al final, ustedes van dejando los teléfonos y nosotros tomamos nota. Eso, un WhatsApp, un mensaje, Víctor, necesito un tal, yo eso no me importa. Si ya tengo que trabajar, lo hablamos. Pero de verdad que con toda confianza, no sintáis, otra cosa que nos conteste en un minuto, pero no hay problema. Y luego tengo alguna gente en China y también le puedo decir a Alex, que es el director de la oficina en China, oye, te van a mandar esta pregunta, pues contéstala, porque también el modelo chino es este también, ¿no? Yo ayudo, colaboro, bueno, ya recogerá. O sea, no es todo muy mercantil, ¿no? Es crear pequeñas redes y yo creo que tenéis una red estupenda. Me ha encantado hablaros aquí y voy a pedir ser miembro de EGU si me admitís. Pago cuota, Cristian, no te preocupes. Y gracias por vuestro tiempo, espero no haberos aburrido mucho.